El aullido de turbina del helicóptero de asalto rasgaba el desolado aire de Nevada, empujando a Eric Mason contra el asiento de lona. Sintió el peso familiar y reconfortante de su portaplacas y la carga de combate, una segunda piel que le había salvado la vida más veces de las que le gustaría contar. Sus dedos enguantados reposaban sobre la empuñadura fría y texturizada de su rifle automático, con la culata plegada. Afuera, el sol del mediodía calcinaba las llanuras alcalinas hasta convertirlas en una extensión brillante y sin vida. Al este, una solitaria y escarpada cresta de roca, Joshua Ridge, se alzaba contra el horizonte, proyectando sombras largas y depredadoras. El ambiente dentro de la cabina era tenso. Un silencio profesional roto únicamente por el zumbido de los rotores y el ocasional crujido metálico del fuselaje. Cada hombre de la unidad Thunder 3, una unidad de operaciones especiales de élite del ejército de los Estados Unidos, permanecía en un estudiado estado de alerta. Se preparaban para lo desconocido, y lo desconocido era siempre lo peor. El capitán Duke Donovan, comandante de la unidad Thunder 3, un hombre con una mirada dura como el tungsteno, habló por el comunicador satelital de su casco, su voz un murmullo grave a través del intercomunicador. Sus palabras eran precisas, medidas, desprovistas de adornos. Última actualización de inteligencia, comenzó. Vehículos aéreos no tripulados operando en la concesión minera de Joshua Ridge detectaron formas de vida anómalas y agresivas a gran profundidad. Se ha perdido el contacto principal con 3 equipos de ingenieros. Silencio de comunicaciones iniciado por el mando en tierra. Entramos para evaluar y neutralizar. Mason sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Formas de vida anómalas. Era una frase que nunca se usaba para describir a combatientes del Estado Islámico, insurgentes o cárteles. No estaba en ningún manual de procedimiento operativo estándar. Era un término reservado para algo completamente nuevo, algo fuera de los parámetros de las amenazas convencionales. Su mano izquierda se apretó imperceptiblemente sobre la correa de su rifle automático. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas, rápidas e indescifrables. Eran la punta de lanza, pero esta vez, la lanza apuntaban a un objetivo para el que nadie había sido entrenado. El helicóptero de asalto tomó tierra, su tren de aterrizaje besando el suelo con un suave golpe, a varias millas del punto de entrada designado de la mina de Joshua Ridge. El polvo se levantó y luego se asentó. El complejo minero en sí era una estructura esquelética carcomida por el óxido contra el telón de fondo del terreno accidentado. Parecía abandonado, una reliquia de un auge olvidado. Pero el paisaje circundante contaba una historia diferente. Múltiples anillos concéntricos de seguridad rodeaban la instalación. Cercas temporales de alambre de espino brillaban bajo la luz del sol, reforzadas por drones de vigilancia de alta resolución que patrullaban el espacio aéreo. Sus cámaras térmicas escaneando la firma de calor de cada ser vivo en millas a la redonda. Pequeños y compactos equipos de soldados, desprovistos de toda insignia identificativa, se movían con un propósito silencioso y eficiente a lo largo del perímetro, con sus armas en posición de alerta baja. No era una mina abandonada. Era una tumba sellada, custodiada por hombres que sabían que algo ya estaba muerto en su interior. El secretismo implícito era una señal de alarma. Mientras la unidad Thunder 3 avanzaba a pie hacia la entrada de la mina, el ojo altamente entrenado de Mason registró discrepancias, sutiles pero significativas. Varios de los drones de seguridad yacían destrozados en el suelo, sus fuselajes de compósite astillados, sus sensores ópticos oscuros. El daño no provenía del impacto contra el suelo por un fallo de funcionamiento. Habían sido arrancados del cielo, su final violento y repentino. Además, la arena del desierto mostraba tenues e irregulares surcos, profundos arañazos y tramos seccionados de cable de gran calibre, no los escombros típicos de un despliegue militar. Los patrones eran demasiado caóticos, demasiado orgánicos,
para ser accidentales. Su radio táctica, normalmente un nítido conducto de información, comenzó a captar ruidos débiles e inidentificables. Estática al principio, luego algo más, una vibración grave y gutural justo por debajo del umbral del oído humano, un sonido como de algo que se estira o se desgarra. Era débil, pero persistente, un irritante para el oído y la mente. Donovan se arrodilló junto a un gran afloramiento rocoso, su voz ahora aún más baja, dirigida solo a Mason y a los otros 2 operadores restantes. Objetivo de la misión, declaró, sus ojos escrutando el horizonte. Infiltración, neutralizar la amenaza, localizar a cualquier superviviente. Extracción, prioridad, neutralización de la amenaza. Miró a Mason y por un instante fugaz, Mason lo vio. Un destello de duda, un atisbo de inquietud que traicionaba la compostura externa del comandante. Era una mirada que decía que el propio Donovan no creía del todo en el informe de inteligencia saneado que había recibido. Mason, un veterano de innumerables operaciones donde la verdad siempre era una víctima, sintió el frío pinchazo de la certeza. Esto no iba a ser una batida y despeje rutinaria. Iba a ser algo completamente diferente, algo que exigiría más que simple puntería y destreza táctica. Exigiría el abandono de todo lo que creían saber. Comprobó la acción de su rifle automático. Se aseguró de que la linterna del arma estuviera completamente cargada. El peso de la misión se asentó sobre sus hombros, pesado y frío. La entrada de la mina se cernía sobre ellos, unas fauces de acero oxidado y hormigón corroído. La unidad Thunder 3 se aproximó con pasos deliberados y medidos, los rifles automáticos en posición de alerta. La puerta principal era una gruesa esclusa de acero, cerrada con pernos desde el interior, pero los bordes estaban deformados, el pesado marco doblado hacia adentro como si hubiera sido golpeado por una fuerza inmensa y contundente. Mason vio profundas muescas en el metal, no hechas por herramientas, sino por algo orgánico, algo que usaba la fuerza bruta, no la palanca. La linterna de su arma proyectó un haz afilado a través de la oscuridad opresiva que se extendía más allá del umbral. En el momento en que franquearon la puerta, el aire mismo cambió. El calor del desierto dio paso a un frío repentino y pegajoso, la humedad aumentando a un nivel sofocante. El aire era denso y pesado, cargado con el regusto metálico a ozono, el aroma húmedo de la tierra antigua y un hedor dulzón y nauseabundo, una mezcla de carne podrida y algo químicamente acre. Era el olor de la descomposición y el deterioro industrial, pero con un matiz depredador. Mason barrió el interior inmediato con su linterna. Las paredes del pozo principal, aunque claramente antiguas y reforzadas con pesadas vigas de madera y acero, mostraban marcas inconsistentes con las operaciones mineras normales. Profundos e irregulares surcos recorrían la piedra, demasiado anchos y profundos para cualquier equipo de perforación estándar. Eran marcas de garras gigantescas. Algo inmenso se había arrastrado a lo largo de la roca, dejando un patrón errático y caótico. La estática de la radio que los había atormentado en la superficie se intensificó, convirtiéndose en un silbido constante y chirriante en sus auriculares. Ocasionalmente, la estática se condensaba en algo más, un murmullo grave y gutural de susurros distorsionados y el gruñido húmedo de un animal, justo en la periferia de la comprensión consciente. Hizo que los pelos de la nuca de Mason se erizaran. Ajustó la ganancia de su unidad de comunicaciones, pero el ruido persistió. Una sinfonía discordante de interferencias. No se habían movido mucho cuando encontraron a las primeras víctimas. No solo cuerpos, sino restos destrozados y grotescos. Vestían monos de ingeniero de dotación estándar, lo que confirmaba que pertenecían a uno de los equipos perdidos. Algunos estaban calcinados hasta ennegrecer, reducidos a cáscaras crujientes, sometidos a una intensa y localizada ráfaga de calor, con sus rasgos derretidos en masas irreconocibles. Otros estaban descuartizados, con las extremidades torcidas en ángulos antinaturales.
los huesos destrozados, la carne desollada. Habían explotado desde dentro. El detalle más inquietante era la falta de sangre. No había charcos, ni salpicaduras arteriales, ni manchas oscuras que saturaran el suelo. Las heridas eran limpias, casi quirúrgicas en su brutalidad. La sangre estaba ausente. Mason sintió un nudo frío formarse en su estómago. Esto no era obra humana. Mientras Mason, con el análisis desapasionado de un investigador de combate, examinaba la escena, notó más detalles macabros. En las paredes toscamente talladas, a intervalos irregulares, había grotescas huellas de manos, con dedos anormalmente alargados y afilados, presionados profundamente en la piedra por una inmensa presión. El aire se volvió más pesado, denso con partículas invisibles. El suelo bajo sus pies se volvió resbaladizo en algunos lugares, cubierto por una fina y viscosa baba que brillaba débilmente bajo el haz de sus linternas. Uno de los hombres, un ingeniero de combate llamado Becker, tropezó, su bota patinando sobre la superficie resbaladiza. Su linterna descendió, revelando un residuo biológico oscuro adherido a sus botas, una sustancia fibrosa y carnosa que se desprendía con una desagradable elasticidad gomosa. El olor a ozono se intensificó, ahora mezclado con la dulzura empalagosa de la putrefacción. La unidad Thunder 3 se movía ahora más despacio, cada paso deliberado, cauteloso. El crujido de sus botas sobre la grava suelta resonaba de forma antinatural en el espacio confinado. La oscuridad absoluta más allá del alcance de sus linternas presionaba, un peso palpable. A pesar de su riguroso entrenamiento, el miedo primario a lo desconocido comenzó a roer los bordes de su disciplina. Mason sintió la tensión que emanaba de los hombres, un sutil apretón en las empuñaduras, un ligero temblor en la respiración. Su equipo táctico, generalmente impecable, comenzó a experimentar fallos intermitentes. Las linternas de las armas parpadeaban, los dispositivos de visión nocturna emitían una extraña y distorsionadora estática, convirtiendo los contornos de los túneles en formas espectrales y cambiantes. El propio entorno luchaba contra ellos, corrompiendo sus sentidos, torciendo sus percepciones. Mason levantó su rifle automático, escudriñando la opresiva negrura, esperando. La caza había comenzado. La estática en la radio se convirtió en un rugido ensordecedor, un ruido blanco insoportable que ahogaba todos los intentos de comunicación. La voz de Donovan, cortante y urgente, atravesó el estruendo. ¡Cambien a frecuencias de reserva! ¡Ahora! Los hombres manipularon sus unidades de comunicación, sus dedos volando sobre los diales. Pero los nuevos canales no ofrecieron respiro. La misma interferencia enloquecedora persistía, un recordatorio constante de su aislamiento. Sus radios tácticas eran inútiles, su conexión con el mundo exterior, cortada. Estaban solos, en las profundidades del desierto de Nevada, dependiendo únicamente de sí mismos, de su entrenamiento y de la menguante esperanza de supervivencia. La claustrofobia de la mina presionaba, un peso físico que agravaba la sensación de absoluto desamparo. Mientras navegaban por un túnel particularmente ancho, con forma de catedral, la conciencia táctica de Mason gritó, barrió con la linterna de su arma las vigas de soporte superiores. Algunas de ellas eran sospechosamente nuevas, su madera todavía de un rubio pálido y sin erosionar contra las maderas mugrientas y antiguas. El suelo, una mezcla de roca suelta y tierra compactada, mostraba rastros irregulares. No eran las roderas consistentes de los carros mineros o el equipo, sino depresiones más profundas e irregulares. Algo pesado y amorfo se había arrastrado o movido erráticamente por la superficie. Este no era un pasaje natural. Era una alteración deliberada, un laberinto astutamente diseñado, moldeado por algo con intención, no un colapso accidental. Confirmó la creciente sospecha de Mason. No estaban simplemente explorando. Se movían a través de un coto de caza cuidadosamente elaborado. Un nuevo olor impregnó el aire, denso y acre. Era un cóctel nocivo.
El agudo y metálico regusto a azufre, el olor húmedo y terroso de la tierra cruda, y un olor biológico empalagoso que era el de la carne en descomposición, pero con una sutil y subyacente agudeza metálica, la de la sangre rancia o el óxido. Se le agarró a la garganta a Mason, provocándole arcadas. Sus instintos de combate, perfeccionados durante décadas de despliegues, gritaban peligro. Este era el olor de un depredador, de algo vil que acechaba en la oscuridad. Llevó su rifle automático a la posición de alerta alta, la linterna barriendo en arcos cerrados, sin previo aviso. Un borrón de movimiento surgió de la oscuridad absoluta sobre ellos. Cayó en silencio, una forma oscura y alargada que se desprendía del techo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, golpeó. La criatura se movió con una velocidad imposible, agarrando a uno de los operadores de la retaguardia, Brimner, levantándolo del suelo con una fuerza casi casual. Un jadeo ahogado, luego silencio. Mason reaccionó por instinto, un destello de movimiento en su visión periférica. Su rifle automático se alzó, escupiendo una ráfaga de proyectiles en la oscuridad. Otros rifles automáticos se unieron, el repentino estruendo de los disparos suprimidos rasgando el túnel. La criatura se convulsionó, un sonido húmedo y desgarrador emanando de su forma, y luego se desplomó, estrellándose contra el suelo con un golpe nauseabundo. Pero Brimner ya era una masa arruinada de carne desgarrada y huesos destrozados, su cuerpo salvajemente masacrado en unos pocos segundos aterradores. Los haces combinados de sus linternas convergieron en la criatura caída. Era una pesadilla hecha carne. Se parecía a una forma humana, pero grotescamente distorsionada. Sus extremidades eran anormalmente alargadas, las articulaciones torcidas en ángulos imposibles, los dedos terminando en garras afiladas como cuchillas. Su piel era de un blanco pálido y translúcido, tensa sobre una musculatura visible, en carne viva y desollada en los lugares donde sus balas habían impactado. Los ojos eran el rasgo más perturbador, completamente blancos, desprovistos de pupilas o iris, porcelana pulida sin reflejar luz, solo consumiéndola. Mason, con la fría precisión de un cirujano, se arrodilló a su lado. Cuando sus dedos enguantados hicieron contacto, sintió un calor anormal y abrasador que irradiaba de su cuerpo. Su temperatura interna excedía con creces cualquier cosa mamífera. Intentó examinar su estructura, tratando de identificar su composición biológica, pero descubrió que sus huesos eran extrañamente porosos, pero increíblemente densos y resistentes a la presión. Esto no era un animal mutado, no era un humano deforme, era algo nuevo, una variable desconocida, una anomalía biológica que desafiaba toda clasificación, un enemigo primigenio. Mason se arrodilló sobre los restos destrozados de Brimner, su rostro una máscara de sombría concentración. Ignoró el horror visceral, concentrándose en cambio en las heridas. Eran laceraciones profundas e irregulares, consistentes con garras inmensas y afiladas, pero el patrón sugería no un frenesí, sino un desgarro preciso, casi quirúrgico. Notó el ángulo de ataque, el punto de impacto en el portaplacas de Brimner, rasgado como si fuera cartón. El ataque de la criatura no fue una embestida aleatoria, fue una emboscada calculada. Había utilizado la oscuridad absoluta, el laberíntico techo del túnel, para posicionarse en silencio, atacando desde un vector inesperado. Esto confirmó su sospecha anterior. Se trataba de un depredador inteligente y peligroso, no de una bestia sin mente. Su movimiento había sido increíblemente rápido, casi sobrenatural y absolutamente silencioso. Incluso las fuerzas de operaciones especiales de élite, endurecidas por años de combate, sintieron los zarcillos del miedo. El shock de presenciar una entidad tan grotesca e inclasificable y la comprensión de que se enfrentaban a algo más allá de su entrenamiento comenzó a erosionar su férrea disciplina. Susurros nerviosos recorrieron las mermadas filas, una baja corriente de inquietud. Donovan, a pesar de su propio y evidente shock,
se movió rápidamente para reafirmar el control. Su voz era un carraspeo, pero firme. «Reagrupación. Mantengan el sector de fuego. Apéguense a los protocolos. El apoyo de fuego es crítico». Se movió entre los hombres, su presencia un ancla en la creciente marea de pánico, recordándoles el entrenamiento que los había forjado en la fuerza de combate más efectiva del planeta. La unidad Thunder 3 reanudó su lento y meticuloso avance, pero ahora se sentían cazados, no cazadores. La oscuridad misma estaba viva. Ocasionalmente, sombras fugaces se deslizaban por la periferia de sus linternas, demasiado rápidas para identificarlas correctamente. Solo formas vagas que se fundían de nuevo en la negrura. Débiles crujidos emanaban de los túneles laterales, seguidos de extraños ruidos húmedos y gorgoteantes que cesaban abruptamente en el momento en que un haz de luz se dirigía hacia ellos. Las criaturas no solo se escondían, se coordinaban, utilizando la profunda oscuridad y la humedad omnipresente de la mina, como una máscara natural, cambiando de posición, reagrupándose, esperando el momento oportuno para su próximo ataque. El aire se espesó con un pavor tácito. Las desapariciones comenzaron. El primero fue el cabo Jenkins, el último hombre en su formación de fila india. Solo hubo un breve y ahogado jadeo, casi tragado por los ecos de sus pasos. Cuando los hombres restantes se dieron la vuelta, sus linternas barriendo el túnel, Jenkins había desaparecido. Sin lucha, sin el sonido de un cuerpo siendo arrastrado. Solo un espacio vacío donde un hombre había estado un instante antes. Luego, el sargento de personal Ramírez, posicionado en medio de la formación, se disolvió en el aire opresivo. De nuevo, sin gritos, sin lucha, solo la escalofriante comprensión de que estaban siendo eliminados, uno por uno, arrancados sin fisuras de sus filas por un enemigo invisible y silencioso, que se fundía en la oscuridad. Llegaron a un cruce crítico, una amplia caverna donde habían planeado colocar cargas de demolición, una contingencia para una retirada estratégica o un colapso completo del túnel para bloquear a sus perseguidores. Donovan ordenó al ingeniero, el soldado de primera clase Miller, que armara los detonadores. Miller se arrodilló, sus manos moviéndose con practicada eficiencia para conectar los cables a las cargas explosivas. Pero cuando intentó activar el detonador remoto, no pasó nada. Mason se movió a su lado, la linterna de su arma recorriendo el dispositivo. Los cables estaban seccionados, pero no arrancados o masticados bruscamente. Estaban cortados con extrema precisión, una incisión limpia y quirúrgica, como por una cuchilla de afeitar. Alguien, o algo, sabía exactamente qué parte del sistema inutilizar. No fue un accidente, ni un mal funcionamiento aleatorio. Fue un acto de sabotaje calculado. El detonador inerte, junto con las escalofriantes y silenciosas desapariciones de sus hombres, forjó una sombría conclusión en la mente de Mason. Encajó con la precisión de un seguro bloqueado. Las criaturas no estaban simplemente reaccionando a su presencia, conocían los parámetros de su misión, conocían sus objetivos tácticos, poseían una inteligencia profunda e inquietante que indicaba un conocimiento preexistente de los métodos de la unidad Thunder 3, de su intención, de su plan. La voz de Mason era plana, desprovista de inflexión, mientras transmitía su deducción a Donovan. «Capitán», declaró, su linterna escudriñando el túnel oscuro más adelante. El detonador no estaba defectuoso, fue sabotaje, un corte limpio, y Jenkins y Ramírez no fueron arrastrados ni lucharon, simplemente desaparecieron, en silencio. Estas criaturas conocían nuestra aproximación, conocían nuestros protocolos. Mi evaluación, uno de los equipos de ingenieros desaparecidos, fue comprometido, capturado vivo, interrogado. Estas criaturas no solo son fuertes, se adaptan, aprenden, más rápido que cualquier cosa que hayamos encontrado. Han analizado incursiones anteriores, entienden nuestras tácticas, nos están superando en estrategia. La implicación flotó en el aire denso como un sudario. Traición,
o una inteligencia enemiga de alcance aterrador. El escalofriante pensamiento de un operativo comprometido, o de un adversario imposiblemente inteligente, envió una oleada de miedo primario a través de los hombres restantes. Los ojos se movían nerviosamente. Se intercambiaban miradas sospechosas. Cada soldado comenzó a observar a su camarada, buscando el más mínimo indicio, el tic de un músculo, un destello de incertidumbre en los ojos. Mason, observando los sutiles cambios en la postura, el apretón más fuerte en las armas, sintió el efecto corrosivo de la paranoia filtrándose en las filas. Observó a cada hombre, no en busca de un traidor, sino de cualquier señal de un punto de quiebre. Mantener la cohesión de la unidad era primordial ahora. La emboscada llegó, rápida y brutal. Pero esta vez, no estaban completamente desprevenidos. Las criaturas irrumpieron desde estrechos túneles laterales que se cruzaban, moviéndose como fantasmas, intentando rodear a la unidad Thunder 3, cortar sus líneas de retirada. El espacio confinado se transformó instantáneamente en una zona de muerte. El fuego de los rifles automáticos suprimidos rasgó el aire, intercalado con los gruñidos guturales de las criaturas y las exclamaciones agudas de los operadores. Mason vio los fogonazos de los cañones parpadeando en la oscuridad, iluminando breves y horripilantes atisbos de formas pálidas y distorsionadas. Quedó atónito por su velocidad, su capacidad para absorber múltiples proyectiles y su impulso implacable por acortar la distancia. No se dejaban disuadir por el fuego de su presión. Donovan, evaluando la brutal realidad de su menguante munición y efectivos contra un enemigo que se regeneraba, rugió: ¡Retirada! Siguiente punto de reunión, conserven munición. Fue una retirada táctica, no una desbandada. Retrocedieron, disparando ráfagas controladas, saltando posiciones. Mientras se retiraban, Mason y Miller, el ingeniero de combate restante, colocaron varias cargas explosivas inertes a su paso. Eran amenazas vacías, dispositivos despojados de sus detonadores, colocados para crear la ilusión de una trampa, una jugada psicológica para frenar a sus perseguidores. Mason dudaba de su eficacia. Estas criaturas eran demasiado inteligentes, demasiado astutas. Sabían la diferencia entre una carga activa y una inactiva. El amargo sabor de la derrota, aunque temporal, se instaló en su boca. La unidad Thunder 3, ahora un fantasma de su antigua fuerza, se movía con la sombría determinación de hombres que luchaban por tiempo prestado. Después de lo que parecieron horas navegando por túneles sinuosos y claustrofóbicos, localizaron una sección de la mina que era relativamente segura. Era una cámara de hormigón reforzado, independiente y claramente construida a propósito. Sus gruesas paredes indicaban una instalación de contención o almacenamiento de alto nivel. La enorme puerta de acero, resistente a explosiones, oxidada pero aún funcional, estaba claramente diseñada para sellar herméticamente la sección. Trabajaron rápidamente, en silencio, con movimientos fluidos y practicados, forzando la cerradura y asegurando la puerta desde en el interior, un intento desesperado por encontrar un breve respiro de la implacable persecución. Cuando la pesada puerta se abrió con chirridos estridentes, el aire dentro de la cámara estaba estancado, desprovisto de la opresiva humedad de los pozos principales. La suposición inicial de que era un área de almacenamiento fue violentamente desmentida. Lo que había dentro era un horror más allá de sus peores pesadillas. No era un depósito de suministros, era un teatro de autopsias, una casa de la muerte. Los cuerpos del primer equipo de ingenieros, los que se habían reportado desaparecidos semanas atrás, estaban dispuestos en su interior. No estaban simplemente yaciendo en el suelo. Los cuerpos, una docena en total, estaban suspendidos del techo de hormigón reforzado por ganchos de metal toscamente fabricados, empalados a través de sus torsos. Colgaban como grotescas marionetas, sus miembros pendiendo lánguidamente. Sus pechos y abdómenes habían sido meticulosamente abiertos en canal, los órganos internos cuidadosamente extraídos, pero no consumidos.
Las vísceras yacían en pulcras e inquietantes pilas debajo de cada cuerpo, separadas por tipo. Una pila de corazones, una pila de hígados, una pila de intestinos, dispuestas con una precisión casi científica. La piel de los cadáveres estaba inquietantemente seca y arrugada, como pergamino momificado. Toda la humedad, todos los fluidos vitales, les habían sido succionados. No había putrefacción, ni hedor a descomposición. Los cuerpos estaban preservados en un estado de horrible desecación, una exhibición silenciosa y macabra de experimentación biológica. Mason barrió la cámara con la linterna de su arma, sus ojos registrando cada detalle horripilante. En la pared de hormigón del fondo, directamente opuesta a la entrada, un dibujo tosco pero inconfundible. Estaba hecho con una sustancia oscura y viscosa, sangre seca. Era un galón militar, las familiares flechas dobles y 3 líneas verticales que designaban a la unidad Thunder 3. Pero no era su insignia actual. Era una variante antigua y arcaica, un símbolo que había sido eliminado años atrás, usado por última vez por la unidad Thunder 3, que fue diezmada en Afganistán 5 años antes. A su lado, varias representaciones crudas y estilizadas de las criaturas que los habían atacado estaban toscamente dibujadas, sus formas alargadas y sus penetrantes ojos blancos instantáneamente reconocibles. El capitán Donovan, con el rostro pálido y demacrado, su habitual compostura de hierro hecha añicos, se quedó mirando el antiguo galón. El reconocimiento, frío y amargo, parpadeó en sus ojos. Se volvió lentamente hacia Mason, su voz apenas un susurro, llena de una terrible certeza. «Deberíamos haber sido los primeros en entrar aquí», carraspeó, las palabras pesadas con el peso de la confianza traicionada. Comprendió la escalofriante implicación. La mina había estado claramente ocupada antes de su despliegue. Alguien, otra fuerza de operaciones especiales, otro elemento de su propia unidad de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos, ya había intentado neutralizar a estas entidades y había fracasado catastróficamente. El gobierno, su propio mando, no les había dicho la verdad. Los habían enviado a una picadora de carne, a ciegas, desarmados del alcance total de la amenaza. La misión no era una simple limpieza, era un encubrimiento, y ellos eran los peones en un juego mucho más grande y aterrador. La voz de Donovan era tensa, cargada con el peso de años de silencio clasificado. «Hace 5 años», comenzó, sus ojos fijos en el arcaico galón en la pared. «Una unidad Thunder 3 fue desplegada en una remota cordillera de Afganistán. Oficialmente, fue una operación secreta. Fueron emboscados por los talibanes, sin supervivientes. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Caso cerrado». Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. «Ahora sé la verdad. No murieron luchando contra unos pastores de cabras con rifles automáticos. Se encontraron con esto, y el gobierno lo enterró. Enterraron la verdad, y enterraron a esos hombres. Éramos solo activos prescindibles entonces, también». La amarga comprensión se cernió sobre ellos como un sudario. La mente de Mason, fría y analítica, unió los fragmentos. Su despliegue actual no era una misión de búsqueda y destrucción. Era una misión suicida, un sacrificio calculado. Los habían enviado, no solo para neutralizar una amenaza, sino para eliminar a testigos potenciales. Los ingenieros desaparecidos, cualquier superviviente, y más importante aún, para servir como una evaluación con fuego real. Sus vidas eran puntos de datos, gastados para medir la fuerza del enemigo, sus capacidades, su inteligencia adaptativa. La sensación de traición, fría y aguda, cortó más profundo que cualquier herida física. Su propio mando, la institución a la que había dedicado su vida, los había enviado a morir a sabiendas. Su mirada recorrió los órganos internos meticulosamente dispuestos, la piel arrugada, el inquietante cuadro. «No solo los mataron, capitán», afirmó Mason con la voz tensa. «Los estudiaron. Analizaron su fisiología,
Extrajeron información. El galón. No es solo una advertencia, es un mensaje, una burla. Aprendieron nuestros símbolos, nuestros protocolos, nuestros métodos de la unidad anterior. Se están adaptando, evolucionando. No son solo depredadores, son observadores. Están aprendiendo cómo luchamos. Su mente táctica imaginó una partida de ajedrez, donde el oponente no solo era más rápido y más fuerte, sino que podía ver cada movimiento antes de que se hiciera. Uno de los operadores restantes, el sargento de personal Stevens, un hombre delgado y metódico con experiencia como ingeniero de combate, se arrodilló junto a uno de los cuerpos desecados de los ingenieros. Sus dedos enguantados sondearon el uniforme andrajoso y sacó una pequeña grabadora de voz digital, dañada pero notablemente intacta. La activó. El sonido que llenó la silenciosa cámara fue un grito crudo y primario, humano, seguido de un gruñido gutural y antinatural. Luego un sonido húmedo y desgarrador. Luego, en medio del horror, una voz, la voz de un ingeniero, carraspeó, distorsionada por el terror y el dolor. Ellos están dentro de nosotros. Ellos recuerdan. La grabación terminó abruptamente, disolviéndose en el mismo zumbido y estática distorsionados de baja frecuencia que plagaban sus radios. Era el sonido de una mente deshaciéndose. La revelación dejó a los miembros restantes de la unidad Thunder 3 destrozados, su moral irrevocablemente rota. El horror de los capullos, la traición de su mando, la escalofriante grabación. Era casi demasiado para soportar. Pero Mason y Donovan, unidos por un sentido compartido del deber y la sombría realidad de la amenaza, llegaron a un acuerdo silencioso y tácito. Independientemente de las insidiosas razones por las que habían sido enviados aquí, la misión había cambiado fundamentalmente. «Capitán», dijo Mason, con voz dura, «terminaremos esto, a cualquier precio. No saldrán de aquí». Donovan asintió con la mandíbula apretada. La misión ya no se trataba de neutralización o extracción. Se trataba de aniquilación. Se trataba de contener la amenaza, aunque significara sus propias vidas. Se trataba de asegurar que estas cosas, estas abominaciones, nunca vieran la luz del día. Ya no eran soldados siguiendo órdenes, eran hombres desesperados, encargados de lo imposible. La unidad Thunder 3, ahora un fantasma de su antigua fuerza, se adentró más en la mina. Ya no era una cuestión de mera penetración, era un descenso a un infierno subterráneo. Los pozos se retorcían y giraban, alejándolos de las secciones conocidas y cartografiadas de la mina, hacia vetas más antiguas y abandonadas hace mucho tiempo, y luego hacia corredores completamente nuevos y no cartografiados. Este era el territorio de las criaturas, su dominio, moldeado y controlado. Sus mapas eran inútiles aquí, reliquias de un mundo que ya no existía. Las criaturas ya no se limitaban a emboscarlos. Comenzaron a manipular el propio entorno. En pasajes estrechos y constreñidos, provocaban desprendimientos de rocas deliberados, causando derrumbes controlados que bloqueaban sus caminos, obligando a la unidad Thunder 3 a buscar rutas alternativas. Cada desvío los llevaba más adentro del laberinto, más lejos de la superficie, más adentro del corazón del dominio de las criaturas. Dejaban rastros falsos, sutiles perturbaciones en el polvo o la baba húmeda, diseñados para desviar y confundir. Usaban la acústica natural de la mina, sus ecos amplificadores, para crear ilusiones auditivas, distorsionando los sonidos, haciendo imposible precisar su ubicación exacta o su número. Era una partida de ajedrez, jugada con piezas vivas, y las criaturas siempre iban varios movimientos por delante. La implacable presión psicológica comenzó a pasar factura. La amenaza constante e invisible, el horror creciente de su entorno, el escalofriante conocimiento del engaño de su mando y la atmósfera anómala y omnipresente de la propia mina, comenzaron a desmoronar las mentes de los operadores restantes. La privación del sueño era un enemigo constante, difuminando las líneas entre la realidad y la pesadilla. Mason,
Observó los signos sutiles. Una mirada vacía, un repentino respingo ante un sonido inexistente, palabras murmuradas para sí mismos. Algunos informaron haber visto imágenes fugaces en la periferia de su visión, sombras que no estaban allí, o haber oído susurros que estaban justo más allá de la comprensión. Mason, aunque disciplinado, sintió el insidioso avance de la fatiga y el escalofriante peso de la desesperación. Luchaba no solo contra el enemigo, sino contra la disolución de su propia cordura y la de sus hombres. Cuanto más descendían, más pronunciadas se volvían las vibraciones. Resonaban a través de la propia roca, zumbando bajo sus botas, un temblor de baja frecuencia que vibraba a través de sus huesos. Las propias paredes de la mina latían, un pulso lento y rítmico. Los sonidos emitidos por las criaturas también se volvieron más complejos. Ya no eran solo los gruñidos guturales o los bufidos húmedos. Ahora, un zumbido profundo y resonante impregnaba el aire. Un sonido inquietante, casi melódico, que transmitía información. Un lenguaje alienígena de ondas sonoras de baja frecuencia que vibraba en sus cavidades torácicas, causando una desorientación nauseabunda. Era una forma de comunicación, un lenguaje complejo y no humano que invadía su propio ser. La linterna de Mason iluminó una sección del túnel que era claramente antinatural. No era una fisura natural ni un antiguo pozo minero. El túnel era nuevo, excavado con una precisión tosca pero deliberada. En algunos lugares, las paredes no eran de roca toscamente tallada, sino que estaban reforzadas con un material extraño, de aspecto orgánico, liso y ligeramente poroso, pero increíblemente fuerte. Era del color del hueso blanqueado, pero pulsaba débilmente a la luz. No era una estructura preexistente. Las criaturas no solo vivían aquí, estaban construyendo, expandiéndose, dando forma a su imperio subterráneo. Estaban construyendo activamente, no simplemente habitando. Las implicaciones eran aterradoras. El suelo bajo ellos se estremeció violentamente. Una cacofonía de roca quejumbrosa y madera astillada. No fue un colapso táctico, fue un desplazamiento natural, provocado por las profundas vibraciones que emanaban de abajo. Mason vio cómo el techo se combaba, una lluvia de rocas y polvo cayendo. Gritó una advertencia, pero fue tragada por el rugido de la tierra que se derrumbaba. Cuando el polvo se asentó, Mason, Donovan y dos operadores restantes, Stevens y Miller, se encontraron aislados, separados del resto de la unidad. Habían caído, no solo caído, sino desplomado a través de un abismo recién abierto, aterrizando con fuerza en un nivel inferior, más profundo en el núcleo primordial e inexplorado de la mina. A esta profundidad, aproximadamente a 900 pies por debajo del suelo del desierto de Nevada, el entorno era una pesadilla viviente. La temperatura había aumentado drásticamente, el aire denso y opresivo, saturado de un vapor pesado y sobrecalentado, creando una niebla arremolinada y de pesadilla que limitaba la visibilidad a apenas unos pies. Sus linternas, aunque potentes, simplemente cortaban conos nebulosos a través del aire opaco. Lo que iluminaban estaba más allá de cualquier cosa que hubieran concebido. Las paredes y el suelo de esta inmensa caverna no eran de roca. Estaban cubiertos de colosales y pulsantes estructuras biológicas, vastas membranas que se extendían desde el suelo hasta el techo, sus superficies ondulando con corrientes invisibles, un vasto organismo vivo que respiraba. En el centro de la vasta y vaporosa caverna, descubrieron la fuente del calor y las vibraciones. Era un monstruoso y anómalo horno, una característica geológica, un gigantesco cráter circular que se hundía profundamente en la corteza terrestre, sus bordes brillando con una luminiscencia interna y antinatural. De sus profundidades se elevaba un infierno de vapor denso y sobrecalentado, mezclado con el olor acre del azufre. Un zumbido grave y gutural, mucho más profundo y resonante que cualquier cosa que hubieran encontrado previamente, emanaba de él, vibrando a través de sus propios huesos, causando una náusea enfermiza.
El calor que irradiaba de este horno era insoportable, quemando su piel, haciendo que el aire brillara. Rodeando el horno, en anillos concéntricos, había cientos, miles de grotescos y translúcidos capullos. Pulsaban con una luz interna y orgánica, sus superficies resbaladizas con un fluido gelatinoso y primordial. Dentro de cada capullo, una masa oscura e indistinta estaba suspendida, reminiscente de una silueta humana. Stevens, con el rostro pálido y grabado por el terror, señaló con un dedo tembloroso uno de los capullos más cercanos. «Señor, capitán, ese es el sargento Hayes. Y Miller, ese es el soldado Jenkins». Reconoció los contornos indistintos de los ingenieros previamente perdidos, pero lo que había dentro ya no era del todo humano. Sus formas estaban horriblemente distorsionadas, las extremidades alargadas, las cabezas malformadas, grotescas protuberancias óseas brotando de su carne, estirándose y retorciéndose, en el agonizante proceso de una transformación horrible. La horrible revelación golpeó a Mason con la fuerza de una carga de demolición detonada. Esto no era un experimento gubernamental fallido, no eran entidades creadas en laboratorio, era algo mucho más aterrador. Estas criaturas eran una aberración evolutiva, una rama oculta y primordial de la humanidad, una especie distinta que había evolucionado en completo aislamiento bajo la Tierra. Estaban perfectamente adaptadas a la oscuridad aplastante, el calor extremo, la radiación omnipresente de las profundidades de la Tierra. Agresivas, inteligentes y escalofriantemente organizadas, no solo vivían aquí, estaban reproduciéndose. El colosal horno no era simplemente una anomalía geológica. Era el corazón pulsante y orgánico de su colonia, su gran incubadora, la génesis de una nueva y aterradora raza lista para emerger. Donovan, con el rostro grabado por una sombría comprensión, se quedó mirando los capullos pulsantes, las implicaciones asentándose sobre él, como el calor sofocante de la caverna. No se trataba simplemente de una amenaza local, no de un incidente contenido para las fuerzas de operaciones especiales. Era una catástrofe global a punto de desatarse. Estas entidades no eran solo monstruos, eran una forma de vida sensible y en rápida evolución, un depredador alfa que, una vez desatado, se convertiría rápidamente en la especie dominante en la superficie. La humanidad, en su arrogancia, se había topado con una inteligencia oculta y antigua que, con el tiempo, usurparía su propia existencia. La magnitud del peligro era paralizante. De repente, un milagro. Una señal débil y distorsionada crepitó a través de la unidad de comunicaciones por satélite de Donovan, atravesando el zumbido omnipresente del horno. Era la frecuencia de mando, codificada y débil, pero discernible. Una voz, dura e inflexible, atravesó la estática. «Orden actualizada», chirrió. «Demuelan la mina, destrucción total, nada, y quiero decir nada, debe salir». Los ojos de Donovan se encontraron con los de Mason. El significado era claro. El mando, reconociendo la naturaleza catastrófica de la amenaza, había ordenado una aniquilación total y completa, no solo de las criaturas, sino de la propia mina, y por extensión, de cualquiera que aún estuviera dentro. La misión había pasado de la neutralización a la erradicación total, con ellos como daño colateral. Para Mason, un hombre programado para obedecer órdenes, para operar dentro de la cadena de mando establecida, este fue un momento de crudo ajuste de cuentas moral. Comprendió, con una claridad escalofriante, que estaban siendo sacrificados, dados de baja como pérdidas aceptables, sus muertes destinadas a enterrar la verdad y evitar la propagación de esta amenaza existencial. Sin embargo, mientras miraba las hileras de formas humanas en transformación en los capullos, la horrible evidencia de lo que hacían estas criaturas, su lógica de soldado se activó. El precio del riesgo era demasiado alto. La supervivencia de la humanidad superaba sus propias vidas. Asintió en silencio a la sombría y final directiva.
Antes de que pudieran siquiera formular un plan de acción, un nuevo horror emergió de las sombras. La criatura más grande y aterradora que habían encontrado hasta ahora se desprendió de las pulsantes paredes biológicas. Era una forma titánica y quitinosa, el doble de la altura de un hombre. Sus extremidades terminando en malvadas garras que aplastaban huesos. Este era su líder, el espécimen principal, un grotesco espécimen principal protegiendo su incubadora. Se movía con una velocidad increíble y un poder bruto, sus movimientos fluidos, depredadores. Emitió un chillido penetrante de baja frecuencia, un sonido que vibró a través de sus propios huesos, causando una desorientación instantánea, una oleada de náuseas enfermizas y un miedo primario y paralizante. Donovan, sin dudarlo, sin una palabra, empujó a Mason y a Stevens hacia atrás. ¡Váyanse!, rugió, su voz cruda, incluso mientras el espécimen principal se abalanzaba. Giró, su rifle automático escupiendo una última y desesperada ráfaga de proyectiles en el pecho de la criatura, atrayendo su atención, sacrificándose para comprarles a sus hombres unos preciosos segundos. El espécimen principal se estrelló contra él, un nauseabundo crujido de huesos y carne. Donovan, atrapado contra la pared pulsante, su cuerpo siendo desgarrado, logró emitir un último y entrecortado grito, su voz quebrada por la agonía, pero sus ojos ardiendo con un propósito desafiante. ¡Salgan! ¡Cuéntenselo! Su sacrificio fue el acto supremo de mando, una orden final y desesperada pagada con sangre y hueso. Mason sintió el impacto de la muerte de Donovan, un golpe físico, una herida abierta en su alma. La muerte de Donovan desgarró a Mason como un proyectil de alto explosivo suprimido. El shock fue inmediato, visceral, pero sus instintos de supervivencia, perfeccionados a través de innumerables zonas de muerte, afirmaron su dominio. No había tiempo para el duelo, solo para la acción. Él y Stevens, el ingeniero de combate restante, giraron sobre sus talones, enfrentándose a las criaturas perseguidoras con ráfagas rápidas y controladas, sus rifles automáticos escupiendo fuego en el vapor opresivo. Mason sintió el peso de su menguante munición. Cada proyectil disparado un recurso precioso, contado, racionado. Estaban retrocediendo, pero la retirada era forzada, desesperada. Las criaturas eran implacables. Pululaban a través de los estrechos y retorcidos túneles, sus pálidas formas disolviéndose y reapareciendo en el vapor, y las sombras parpadeantes, usando su íntimo conocimiento de la mina laberíntica a su favor. Irrumpían desde pasajes laterales, anticipando su ruta, intentando cortar su escape, forzándolos a callejones sin salida. Los años de entrenamiento en combate a corta distancia de Mason se activaron, sus movimientos fluidos, instintivos. Anticipaba sus maniobras de flanqueo, ajustaba su vector, devolvía el fuego, conservando munición, colocando disparos precisos cuando era posible. El aire estaba denso con el olor a ozono y el fétido olor de las criaturas. Llegaron al punto de demolición designado, una vasta e inestable sección de la mina donde los soportes superiores ya estaban debilitados. Esta era su última oportunidad para colocar los explosivos plásticos a granel restantes, para derrumbar toda la mina sobre las criaturas y sobre ellos mismos. Stevens, sangrando por una profunda laceración en el muslo, se movía con una urgencia cojeante y desesperada. Sus manos temblorosas pero aún eficientes, mientras comenzaba a fijar los explosivos plásticos a los soportes estructurales. Mason proporcionaba fuego de supresión, su rifle automático ladrando ráfagas cortas y controladas, cubriendo su retaguardia. Mientras Stevens luchaba por asegurar la última y más crítica carga a un pilar de carga, una criatura, más grande y más rápida que las otras, irrumpió desde un túnel lateral sombreado, moviéndose con una velocidad imposible. Stevens no tuvo tiempo de reaccionar. La mano con garras de la criatura se cerró alrededor de su brazo. Su agarre era de acero. Gritó, un sonido crudo y desesperado, mientras era arrastrado a la oscuridad. Pero incluso en sus últimos momentos, el entrenamiento de Stevens,
su absoluta dedicación a la misión. Se mantuvo firme. Con su mano libre, golpeó con el puño el interruptor de activación del detonador remoto, activando el temporizador. Un clic. Un débil zumbido electrónico. La criatura lo arrastró por completo a las sombras, su grito abruptamente cortado. El sacrificio de Stevens, su deliberado acto de desafío, le compró a Mason unos preciosos y fugaces segundos. Mason estaba solo, herido, sangrando por un corte superficial en la mejilla y un roce de bala en el hombro, el dolor un latido distante. Se apresuró hacia la última carga de demolición que quedaba, un pesado dispositivo de carga hueca. Sus manos trabajaron con una velocidad frenética y desesperada, conectando los últimos cables, armando el cordón detonante principal. Podía oírlos ahora, los suaves y sigilosos sonidos de las criaturas acercándose, sus gruñidos guturales resonando en la oscuridad. Miró la pantalla digital del detonador. Menos de 3 minutos. El aire zumbaba con una baja vibración, la propia mina gimiendo bajo la tensión. Tenía que correr. El pulgar de Mason se estrelló contra el botón de activación de las cargas de demolición principales. La pequeña pantalla digital del detonador de mano cobró vida, mostrando una cuenta atrás que disminuía rápidamente. Ahora, la carrera no era solo contra las criaturas, sino contra el propio tiempo. Tenía, en el mejor de los casos, unos pocos minutos para llegar a la esclusa principal, las fauces oxidadas que eran su única salida, antes de que toda la mina, una tumba antigua, se convirtiera en la suya propia. Las primeras explosiones rasgaron la tierra profunda detrás de él, una serie de detonaciones de conmoción que desgarraron la roca, estremeciendo las paredes del túnel. La mina gimió, su integridad estructural fallando bajo la inmensa fuerza. Mason sintió las ondas sísmicas viajar a través del suelo, vibrando a través de sus botas, haciendo castañetear sus dientes. Polvo y rocas llovían del techo, oscureciendo su visión, obligándolo a mantener la cabeza baja, abriéndose paso entre los escombros. Las criaturas, atrapadas en las ondas de choque iniciales, emitieron un coro de chillidos penetrantes, un sonido de pánico primario. Algunas de ellas quedaron atrapadas en los desprendimientos de rocas en cascada, sus formas aplastadas bajo toneladas de tierra que caía. No miró atrás, corrió. Su rifle automático, ahora casi sin munición, estaba colgado sobre su pecho, un peso muerto. Pasó junto a los cuerpos de sus camaradas caídos, sus rostros congelados para siempre en silenciosos gritos de terror o sombría resignación. La culpa, un peso aplastante y sofocante, amenazó con doblar sus rodillas, pero su disciplina de guerrero se mantuvo. Se sobrepuso al dolor emocional, centrándose solo en el siguiente paso, la siguiente respiración, el siguiente segundo fugaz de vida. Era una máquina, funcionando por instinto y una desesperada necesidad de completar la misión. Irrumpió en el pozo principal, la esclusa visible más adelante, un faro de esperanza. Sus pulmones ardían, en carne viva y doloridos. Arrancó el teléfono satelital de su chaleco táctico, sus dedos torpes con el pequeño dispositivo. Sabía que la señal sería débil, casi inexistente a esta profundidad, pero tenía que intentarlo. Tenía que transmitir el mensaje, un informe final para una misión que nunca existiría oficialmente. Su voz, ronca y entrecortada, carraspeó en el receptor. Amenaza neutralizada, la mina está siendo demolida, las entidades no son seres transformados, son... La señal se cortó. La línea se quedó muerta, disolviéndose en la familiar estática. Nadie lo oyó. El mensaje no llegó. Sus dedos se aferraron a la rueda oxidada de la esclusa. Los músculos tensos, el sudor y la sangre resbalando en sus guantes. La hizo girar, los engranajes rechinando con un chillido metálico, forzando la pesada puerta de acero a abrirse. Pulgada agonizante pulgada. Se tambaleó a través de la estrecha abertura, cayendo sobre la tierra agrietada, justo cuando toda la mina de Joshua Ridge, la montaña misma,
estalló en una explosión final y cataclísmica. El suelo se combó bajo él, lanzándolo hacia adelante. Una abrasadora onda expansiva se estrelló contra su espalda, arrancándole el aire de los pulmones. Una colosal nube de polvo y roca pulverizada, densa y negra, se elevó cientos de pies hacia el abrasador cielo de Nevada, envolviendo toda la cresta en un testimonio lúgubre y silencioso de los horrores que yacían enterrados debajo. Mason yacía desparramado en el suelo duro, cada músculo gritando, cada terminación nerviosa gritando de agonía. Era un hombre roto, sangrando, maltratado, pero vivo. Tosió, tomando respiraciones superficiales y entrecortadas del aire seco del desierto, denso con el regusto metálico de la pólvora y la roca pulverizada. El aire fresco, incluso contaminado por la nube de polvo, era una bendición, un contraste abrasador con el hedor sofocante de la mina. Una oleada primigenia de alivio lo invadió, seguida inmediatamente por un vacío profundo y desolador. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Su unidad había desaparecido, su mundo, retorcido. Su soledad, sin embargo, fue fugaz. A través del polvo que se asentaba, a través de las dunas de arena ondulantes, se materializaron figuras indistintas. Se movían con un silencio disciplinado, casi desconcertante. A medida que se acercaban, la mente táctica de Mason registró los contornos familiares de su equipo. Cascos balísticos de corte alto, portaplacas, rifles automáticos, todo equipo estándar de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Pero no había parches de unidad identificativos, ni insignias de rango, ni nombres. Sus rostros, oscurecidos por el polvo, estaban desprovistos de expresión, estatuas talladas en granito. Se detuvieron a una docena de yardas de él, formando un semicírculo silencioso. Simplemente se quedaron allí, observándolo, con sus armas en posición de alerta baja, pero no apuntando. No hubo un grito de alivio, ni una evaluación médica frenética, ni una prisa inmediata por brindar ayuda o consuelo. Su presencia era escalofriantemente fría, su silencio absoluto. Era completamente inconsistente con cualquier procedimiento estándar de búsqueda y rescate o evacuación de bajas que hubiera experimentado. No había emoción en su postura, solo una observación escalofriante y clínica. Mason, incorporándose sobre sus rodillas, su voz un susurro ronco de una garganta irritada por el polvo y el agotamiento, forzó la pregunta más vital. Su voz estaba rota, pero llevaba una corriente subterránea de cruda sospecha. ¿Quiénes son?, graznó, sus ojos escudriñando a cada hombre, buscando un indicio, un destello de humanidad. ¿De dónde son? El silencio se alargó, pesado y opresivo. Uno de ellos, un hombre alto y de complexión poderosa en el centro de la formación, con el rostro oculto por la sombra de su casco, dio un único y deliberado paso adelante. Su voz, cuando finalmente habló, era plana, desprovista de toda inflexión, un escalofriante monótono. «Somos el Thunder 3», declaró, las palabras suspendidas en el aire, una sentencia de muerte. Hizo una pausa, dejando que la afirmación calara, su implicación un puñetazo en el estómago. Luego, añadió, su voz aún completamente desprovista de emoción, una pregunta fría y penetrante que cortó la última conexión de Mason con la realidad. «¿Y quién es usted?». El polvo se asentó. El silencio regresó. Mason lo supo. Sabía que no estaba libre, simplemente había cambiado una prisión por otra. Desde lo alto, un satélite de vigilancia se deslizaba a través de la delgada atmósfera superior, sus sensores ópticos resolviendo el paisaje marcado del desierto de Nevada. La mina de Joshua Ridge, una vez una cicatriz apenas visible, ahora estaba obliterada, reemplazada por un cráter masivo y humeante. Toda el área que rodeaba el antiguo emplazamiento de la mina era una zona fuertemente restringida, sellada por múltiples capas de alambre de espino temporal y vallas de tela metálica reforzada.
A lo largo del perímetro, vehículos militares estaban estratégicamente posicionados, sus motores en silencio, sus torretas escudriñando el terreno baldío. Soldados con trajes completos para materiales peligrosos, sus movimientos precisos y robóticos, patrullaban el perímetro, sus rifles automáticos en posición de alerta. El área no estaba simplemente en cuarentena, estaba sepultada. Sobre el epicentro de la entrada de la mina derrumbada, ahora solo un vasto abismo cubierto de escombros. Se había construido rápidamente una enorme tapa de hormigón reforzado. Era un monumento brutalista a la contención. Una tapa gruesa y herméticamente sellada, diseñada para enterrar para siempre lo que yacía debajo. Una advertencia cruda y estarcida, pintada con letras negras y llamativas, adornaba su superficie. Zona de cuarentena, objeto 734, acceso denegado. No se mencionaba la mina, no se mencionaban los eventos que habían ocurrido. La narrativa oficial estaba sellada, una mentira tallada en hormigón y reforzada con acero. El nombre de Eric Mason nunca fue mencionado. Su misión, su sacrificio, los horrores inimaginables que había soportado, todo había sido borrado del registro oficial, redactado, negado, enterrado bajo capas de silencio burocrático. La historia había sido reescrita. Los héroes, los villanos, la verdad, todo vaporizado. Era como si nada hubiera ocurrido jamás en el desolado corazón de Nevada. El recuerdo del sacrificio, el precio pagado con sangre, se convirtió en su carga, solo suya. En las profundidades, bajo la masiva tapa de hormigón, en la sofocante oscuridad de los túneles ahogados por los escombros, el silencio era absoluto, roto solo por el asentamiento del polvo y el goteo ocasional de agua subterránea. La cámara, o un termovisor, se deslizó a través de los pasajes derrumbados, pasando junto a los restos retorcidos del equipo minero, junto a los cuerpos de los operadores caídos, sus formas oscurecidas por la roca y el polvo. Se detuvo en uno de ellos, una figura atrapada bajo una enorme losa de hormigón, irreconocible en la penumbra. De una herida, un desgarro irregular y abierto en el peto, justo encima del esternón, algo se agitó. Lenta, imposiblemente, un ojo se abrió. Era completamente blanco, desprovisto de iris o pupila. Exactamente como los ojos de las criaturas que Mason había encontrado en las profundidades de la mina. Una fina hendidura vertical se formó en su centro, una pupila inhumana dilatándose en la oscuridad perpetua. Miró hacia arriba, a través de las toneladas de tierra y roca compactadas, a través de las capas de hormigón reforzado, a través de la oscuridad absoluta, hacia la salida sellada de arriba. Vio, esperó. La amenaza no había sido eliminada. Había sobrevivido, y recordaba,